Esta noche en Desde las Cámaras, importantes iniciativas en materia de seguridad se abordaron esta semana en la Cámara de Diputados. Se aprobó el dictamen de la sección instructora sobre el caso del diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco, y se desechó la solicitud de desafuero. Y también hablaremos con el senador Juan Carlos Loera, quien es presidente de la Comisión de la Frontera Norte del Senado de la República. Desde las Cámaras comenzamos. Importantes asuntos en materia de seguridad pública, investigación e inteligencia se abordaron esta semana en la Cámara de Diputados para atender uno de los problemas que más lacera a la población. Se espera que las iniciativas aprobadas sienten las bases para el diseño y ejecución de las políticas públicas de seguridad bajo 4 ejes fundamentales: prevención, investigación, combate a los hechos delictivos y a la impunidad. Confiemos que estas iniciativas sean suficientes para atender la complejidad de los fenómenos delictivos que vive el país. Además de la aprobación de estas iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Poder Legislativo deberá atender otras más en materia de obra pública y adquisición. Desde luego, existen diversos instrumentos a las leyes secundarias que deberán abordarse en las próximas semanas antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesión. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. Intensos debates se llevaron a cabo esta semana en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el dictamen de la sección instructora sobre el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco. Estos son los detalles. La Cámara de Diputados desechó el proceso de desafuero en contra del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien fue acusado por la Fiscalía de Morelos de presunta violación en grado de tentativa. Se declara notoriamente improcedente la solicitud para que se retire el fuero constitucional al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo. La carpeta carece de investigación técnica y profesional bajo los principios de lealtad y objetividad, pues no se apegó al protocolo del Ministerio Público para la investigación de delitos sexuales en perspectiva de género del Estado de Morelos. Por su parte, la oposición argumentó. Gracias, presidente. Presidente, definitivamente lo que ha pasado este día en la Cámara de Diputados es más lamentable. No solo porque echa por la borda el discurso de yo sí te creo, el discurso feminista. No solo porque usted indebidamente permitió que un diputado hablara a su favor cuando no estaba en el orden del día, sino también porque se ha incumplido el propio reglamento de la Cámara de Diputados. Dicen que rompimos el techo de cristal. Dicen que rompimos el techo de cristal. ¿Quién les dice que rompimos el techo de cristal? El techo de cristal se está acusando de una posible violación. Si no fuera culpable, ¿por qué insisten en mantener el fuero? Que pidan licencia, se separen del cargo y hagan valer su inocencia. Finalmente, con 291 votos a favor de Morena, Partido Verde y PRI, 158 en contra y 12 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló desechar la solicitud de desafuero en contra del también exgobernador de Morelos. En otros temas, sobre el retiro de las iniciativas de seguridad para un mayor análisis, el diputado Ricardo Monreal comentó. Son la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Investigación e Inteligencia. Estas dos leyes son dos instrumentos claves para combatir el delito, para influir en la prevención de los delitos de alto impacto, para poder tener instrumentos modernos, tecnológicos, digitales, de combate a la delincuencia organizada, al secuestro, a la extorsión. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
Nuestra especialista Alicia Salgado nos habla de los aspectos más sobresalientes de la iniciativa en materia de competencia propuesta por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y la importancia de que se realice una amplia consulta al respecto. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, amigos de toda la audiencia, en días pasados les comenté que el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar había propuesto en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para establecer la ley antimonopolio. Una vez que se determinó constitucionalmente la desaparición de la Comisión Federal de Competencia y la integración de esta y también las facultades de investigación de competencia en materia de telecomunicaciones en un solo órgano antimonopolio en México, sí es necesario contar con una revisión de la ley. En términos generales, la propuesta del diputado está respetando o busca respetar los acuerdos incorporados en el Tratado de Libre Comercio. Hay que subrayarlo. Esto podría ser un buen pretexto para salirse de los Estados Unidos de él y evidentemente no es lo que se busca o se desea. Pero es muy importante lo que ha planteado, la forma en que está reforzando multas, capacidades de inspección, condiciones de prueba, pero creo que en la medida en que se abra a una discusión amplia en materia de parlamento abierto, con un parlamento abierto, y se tome en cuenta la visión de la gran cantidad de agentes interesados, de empresas, de sociedad, de academia, para robustecer este planteamiento realizado por el diputado Ramírez Cuéllar, podríamos llegar a tener una ley antimonopolio y un ente antimonopolio de vanguardia, que tenga la capacidad de mirar hacia el siglo que vamos apenas a iniciar en la tercera década, pero ya vamos a la mitad y nos falta mucho por recorrer. Es importante, por ejemplo, entre otras cosas, redefinir cómo van a operar los tribunales de competencia, si van a seguir especializados por el tema. Hay temas que quedaron pendientes entre una comisión y la otra, y en algún transitorio, por ejemplo, se dice que el nuevo ente tiene que retomarlo, pero ¿retomarlo en qué condiciones? ¿Bajo la ley anterior, bajo la ley en que fue sancionada o bajo la nueva ley? Por ejemplo, son uno de los temas que genera conflicto. Hay otros que son investigaciones iniciadas en un momento determinado que pudieran no tener la validez para seguirlas manteniendo en el tiempo porque han cambiado las condiciones de mercado e inclusive son distintas, como por ejemplo las energéticas, con todo el cambio legislativo que ha introducido la presidenta en la materia tanto de ley de hidrocarburos como ley energética. Por eso insisto, creo, Adriana, amigos, que una discusión amplia de todos los participantes en un parlamento abierto sería no solamente deseable, sería prioritario. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a ver la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La sociedad mexicana necesita mayor apoyo en materia de seguridad. Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno a través de sus órganos legislativo, ejecutivo y judicial? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que lograr en breve? De esto vamos a platicar con el diputado Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados. Yo te diría que ya estamos viviendo los efectos de los resultados de un proceso legislativo. Es decir, ya estamos viendo resultados. Y lo que voy a comentar tiene un diagnóstico muy claro. La gran potencialización de los delitos que más lastiman a las y a los mexicanos tienen que ver con los homicidios dolosos. Sin duda, las muertes de mexicanas y mexicanos es lo que más lastima al mexicano. En 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, potencializó, si vemos todas las gráficas, la tendencia de homicidios dolosos. Enrique Peña Nieto, que creó la Comisión Nacional de Seguridad y que desapareció por completo la Policía de Investigación, contribuyó en ese efecto de potencialización de los homicidios dolosos. Ni qué decir de las armas que entraron mediante la operación Rápido y Furioso, más de 300,000 armas, que por supuesto han contribuido a que existan este tipo de homicidios dolosos. Hay estudios muy importantes de tanques de pensamiento que hoy te dicen que hay una vinculación directa entre las armas y entre el homicidio doloso.
¿Hasta dónde o hasta cuándo viene un cambio en la tendencia? Ojo, cuando hablamos de tendencia, es la única forma de medir los resultados de una política pública. 2019. 2019 teníamos 100.5 homicidios dolosos por día. Un desastre el que nos habían heredado. Hace unos días, la doctora Claudia Sheinbaum anunció que al cierre preliminar de este mes tenemos un número que estará cerca de los 62 o 63 homicidios dolosos por día. Estamos hablando de una disminución que va a ser cerca del 27%, 25%, y que es un efecto de que está habiendo resultados. ¿Suficientes? Por supuesto que no. ¿Esperamos más? Claro que sí. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum ha dicho, vamos a impulsar 4 ejes estratégicos en materia de seguridad. El primero tiene que ver con la atención de las causas. La atención de las causas siguen siendo lo que hagamos para poder quitar esta desigualdad social que nos heredaron los gobiernos neoliberales. Pensiones universales, apoyo a jóvenes como Jóvenes Construyendo el Futuro, becas, por supuesto, becas Rita Cetina, un sistema universal de salud, entre otros. Pero también la doctora ha dicho, vamos a fortalecer a la Guardia Nacional. Ya vimos los cambios constitucionales que ahora le permiten estar en el ejército con una doctrina militar, pero enfocada en seguridad interior y con conocimiento de derechos humanos. Fueron resultado de un trabajo legislativo y eso me parece muy importante comentarlo. También el resultado del trabajo legislativo tiene que ver con las reformas que realizamos que le permitan a la Guardia Nacional, en este segundo eje estratégico que tenemos contemplado en el plan de gobierno, que le permiten ya incorporar a las carpetas de investigación elementos para poder contribuir con los ministerios públicos contra los delincuentes o contra acciones criminales. El tercer punto importantísimo tiene que ver con las leyes que vamos a aprobar en los próximos días. Estamos hablando de una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también una ley que tiene que ver con investigación y con inteligencia. Parte fundamental del tercer eje estratégico en materia de seguridad del plan que presentó la doctora Claudia Sheinbaum. Y finalmente el cuarto eje tiene que ver con la colaboración interinstitucional entre todas las autoridades. ¿Qué pasaba en el pasado? Cada quien hacía lo que podía. ¿Qué sucede hoy? Tenemos al gobierno federal actuando de forma coordinada, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, pero también tenemos ya involucrados a todas las Secretarías de Seguridad Pública de los estados, a las fiscalías estatales que están trabajando de forma coordinada. Resultados, ahí están, se pueden ver. La disminución en homicidios dolosos. Como nunca se han capturado criminales, casi 16,000 en lo que lleva la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos visto que llegamos a casi 700 capturas o decomisos de laboratorios clandestinos que estaban produciendo metanfetaminas. E históricamente jamás se había confiscado una cantidad tan importante de fentanilo, que tiene un efecto muy importante con el país del norte, con Estados Unidos, y de otro tipo de armas que se han logrado recuperar en este tipo de operativos. ¿Qué falta? Por supuesto, disminuir el ingreso de armas del extranjero, porque hemos visto que en el 100% de las incautaciones, el 75% de las armas que vienen o que son ilegales son de origen estadounidense. Yo te diría que se ha avanzado, que la labor legislativa ha tenido un efecto importantísimo, importantísimo en los resultados que hoy tenemos, y puedo anticipar, sin temor a equivocarme, que para el cierre de 2025 llegaremos seguramente a una cifra histórica de reducción en la cifra de homicidios dolosos y seguiremos en todo el resto de los delitos del fuero común y del fuero federal dando resultados. Los datos que proporcionó el diputado Arturo Ávila están enfocados a la disminución de los crímenes dolosos, los asesinatos. Han disminuido 25%, y esto es una señal que las cosas se están haciendo bien. Pero ¿hacia dónde vamos? Es muy importante establecerlo con medio de estructuras jurídicas que ayuden tanto al Poder Legislativo como al Judicial a impulsar todos los órganos de seguridad pública en el país. De eso somos responsables todos. Damos una pausa y regresando hablaremos con el senador de Morena por el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera, sobre la relación con Estados Unidos, aranceles, migrantes y seguridad.
Nosotros desde el Senado de la República acompañamos a la presidenta Claudia Sheinbaum con el respeto que tiene que haber a nuestra soberanía, con el respeto que tiene que haber desde luego al derecho que tiene el gobierno de Estados Unidos a tomar sus decisiones, siempre con respeto. Maestro en Ingeniería Ambiental de Chihuahua, nuestro invitado. Juan Carlos Loera preside la Comisión de Asuntos de la Frontera del Norte en el Senado. Hablará de la situación migratoria y medidas arancelarias que se esperan. Cómo dar apoyo a los migrantes a lo largo de toda la frontera. Para combatir el tráfico de armas ya tiene una propuesta encaminada. Nos dirá esa valiosa iniciativa que presentará con su bancada. Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador Juan Carlos Loera, quien es presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado de la República. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Un gustazo estar aquí contigo. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Pues una comisión que cobra relevancia. Muchísima. A raíz de este personaje, pues que entró al poder en Estados Unidos y ha roto con cualquier esquema que nos hubiéramos podido imaginar. Desde amenazas que ha llegado a cumplir, deportaciones masivas y pues extorsiones hacia nuestro país, senador. Bueno, ha amenazado con estas coyunturas que en realidad y ha cumplido con sus amenazas. Ha cumplido en algunas cosas. Algunas las ha cumplido, otras las ha cumplido a medias y otras esperamos que no las cumpla, ¿verdad? Porque, pues bueno, me parece que ha habido una muy buena interlocución de parte de nuestra presidenta, que lo ha manejado si algo le de manera excelsa. Reconocemos a la presidenta Claudia Sheinbaum es que pues, logró una buena comunicación con este presidente. La presidenta, balancear. Con todo el talento que tiene, todo el valor de estar platicando con él, negociando, pero también el equipo que está alrededor de la presidenta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que es el tema fundamental, ¿no? Y qué bueno, él es experto en esta materia. Y el asunto de las relaciones exteriores, en donde se cruza el tema de la migración, pero yo estoy seguro, mira, como fronterizo, nos ha tocado vivir muchísimas coyunturas relacionadas con Estados Unidos, pues la implementación de manera adelantada de la globalización, cuando aún ni siquiera se conocía el término, me refiero a desde hace 50 años la existencia de las maquiladoras, el asunto de las Torres Gemelas, ha habido diferentes estrategias de control fronterizo por parte de Estados Unidos que de alguna manera han afectado la convivencia comunitaria, pero siempre la frontera ha resistido. Se ha mantenido ahora, me parece que más que nunca, con la política fiscal y económica como una de las regiones más dinámicas de nuestro país, pero también de las más dinámicas en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión sobre pues, esta problemática comercial? Desde luego, el problema migratorio, que además afecta directamente a toda la frontera y afecta a Estados Unidos y a México, porque los mexicanos colaboran con la cadena comercial de Estados Unidos. Mira, ambas cosas, el punto central es el capital humano. Me parece que lo mejor que contamos en la frontera es con el capital humano, trabajadores, trabajadoras, ingenieros, ingenieras, que van a hacer que se pueda sobrellevar y se pueda superar esta coyuntura. Me parece que el asunto de la migración de sur a norte de otros países en los cuales México pues, está en el camino, se ha venido controlando, se ha venido reduciendo muchísimo ante la llegada del el nuevo presidente de Estados Unidos. Y bueno, lo que puede preocupar más, o lo más preocupante, es la migración de norte a sur forzada, es decir, las deportaciones
que sinceramente tampoco no se han visto. No se han visto en esto anunciado como deportaciones masivas. El nivel de deportaciones actualmente, los registros que existen, pues son similares o incluso algunos días hasta menores a los que hubo en el gobierno del presidente Biden. Esto seguramente tiene mucho que ver con la gran necesidad que existe de la mano de obra de los trabajadores y trabajadoras que hay en Estados Unidos. ¿Qué sería de la economía de nuestro país vecino sin el valioso aporte de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, los cuales muchos de ellos, también hay que decirlo, ahora ya en segunda y tercera generación, forman parte de esta comunidad binacional, que por cierto también se replica mucho en la frontera, que tienen sus documentos, que tienen su estadía en Estados Unidos de manera regular, y que lo que pudiera nosotros preocuparnos, a mí me preocupa eso como fronterizo, pues que haya racismo, que haya clasismo y que haya una estigmatización de las personas. Sobre todo que es un discurso que siempre ha existido en Estados Unidos, pero este presidente pues le ha subido el tono a este discurso racista que provoca que los estadounidenses quieran que los migrantes regresen a México. Sí, son discursos que se contagian Son adoctrinamiento. en las sociedades, se contagian, pero también hay una postura de una parte muy importante de la sociedad norteamericana. El pueblo norteamericano es muy bueno, que está a favor de la justicia, en contra de las discriminaciones, y que también se hace valer el peso político que tienen gobernadores, senadores, senadoras, alcaldes, diputados de Estados Unidos que están en defensa de la otra justicia ideología. También. Quizá la ideología demócrata. Quizá de alguna postura política diferente, que tradicionalmente ha estado más en favor de los derechos civiles y de las no discriminaciones. Pero bueno, ahora es el momento del presidente Donald Trump, que también cuenta con un gran bono democrático. Es indiscutible la victoria que tuvo el presidente Donald Trump, y nosotros desde el Senado de la República acompañamos a la presidenta Claudia Sheinbaum con el respeto que tiene que haber a nuestra soberanía, con el respeto que tiene que haber desde luego al derecho que tiene el gobierno de Estados Unidos a tomar sus decisiones, siempre con respeto, y también estamos muy seguros que esta integración económica, todo lo que se ha trabajado a partir del Tratado de Libre Comercio, que ha beneficiado mucho, lo que ha traído son más beneficios que perjuicios, pero por mucho se va a entender muy bien por el gobierno de Estados Unidos, lo entiende muy bien la sociedad americana, lo entienden muy bien los empresarios de Estados Unidos, que no es fácil desintegrar esta economía, que el costo sería altísimo y no le darían los 4 años al gobierno del presidente Donald Trump para recuperar ese costo de una desintegración económica. Las exigencias de Donald Trump en torno a terminar con el crimen organizado en nuestro país, que todos los mexicanos estamos a favor de eso. El problema aquí es que más del 80% de las armas que ingresan a nuestro país provienen de Estados Unidos, y Estados Unidos nunca ha firmado el Tratado de No Tráfico de Armas. Sí. ¿Qué acciones van a tomar ustedes desde el Senado? Porque se han dado exhortos, puntos de acuerdo, que son llamados a misa, para que Estados Unidos firme este tratado y se pueda controlar el ingreso de las armas a nuestra frontera, pero lejos de disminuir, se ha incrementado este ingreso de armas de Estados Unidos a nuestro país. Mira, en primer lugar, hay ya dos demandas en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que estableció, que entabló el gobierno de México en contra de los fabricantes de armas en una corte de Massachusetts, y otra en contra de los vendedores de armas en una corte de Arizona, que ha sentado un gran precedente, sobre todo por el gran apoyo que ha tenido de parte de juristas en Estados Unidos, de parte de fiscales, de exfiscales de distrito, de organizaciones de la sociedad civil, de otros países también, que a través de esta figura jurídica conocida como amigos de la Corte, también le han entrado a esta demanda. Y bueno, el gran obstáculo que se tiene para triunfar en esta demanda, pues es la costumbre que hay en Estados Unidos
de poseer armas y el gran negocio que esto significa. Sin embargo, es un precedente muy, muy importante que ya ha puesto en la mesa de discusión con el tema de las drogas. Que además, senador, perdón que te interrumpa, pero es un precedente que también ha ensuciado y ha dañado a la sociedad estadounidense. Hemos visto tragedias terribles que han sucedido en escuelas por el acceso de estas armas a jóvenes que tienen acceso a las armas y entran a la escuela y se han ocasionado balaceras y muertes en todos los estados. Ha sido una tragedia humana tanto en Estados Unidos como en nuestro país y en todo el mundo la venta de armas. Pero bueno, retomando, este precedente es muy importante para que se ejerza un mayor control de la venta de armas y sobre todo la trazabilidad, a dónde van todas las armas que se están vendiendo. Desde el Senado de la República también tu servidor ha hecho esfuerzos. Ya presentamos una iniciativa de ley para que se combata el contrabando de armas de Estados Unidos a México, que actualmente hay un vacío legal. Si un delincuente va y compra un arma de alto poder en una armería, que es muy fácil comprarlas en Estados Unidos, y antes de cruzar la frontera la desarma y la cruza en partes a nuestro país, hay un vacío legal. No es un gran delito ese. Si los detienen, los consignan a la Fiscalía General de la República, pero salen en 48 horas, porque no está tipificado. Y no les decomisan la parte. Sí se las decomisan, sí se las decomisa la aduana, pero no es un gran delito. No es delito grave. No es un delito grave, y es lo que precisamente ahora hemos nosotros presentado como una reforma a la ley de armas de fuego para que se considere un delito grave, incluso el contrabando de armas de fuego cuando vienen desarmadas. Senador, pues urge que estas propuestas se conviertan en leyes y parar este tráfico de armas que tanto daño le ha generado a nuestro país. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.